¿Qué hacer si te infectas con COVID? En tiempos de crisis, la esperanza es una responsabilidad. Hoy es 20 de enero del año 2021. Estamos en el día 320 de la pandemia en Colombia, 410 en el planeta. Yo soy Gabriel Mesa Nichols, soy médico patólogo con un MBA de la Universidad de California. Soy, al igual que ustedes, padre, hijo, esposo, hermano, amigo. Estoy viviendo los meses más extraños de mi vida, también al igual que ustedes. Soy además artista plástico, enamorado de la vida, agradecido por lo vivido y por lo que falta por vivir. Trabajé 15 años como gerente en EPS Sura. Allí aprendí mucho de lo que hoy sé. Además, mi gratitud infinita porque Sura está haciendo un trabajo increíble en la pandemia. Hago este video porque estamos en un momento crítico, un momento teso. Haciendo las cosas bien entre todos vamos a salvar muchas vidas y vamos a salir bien de esta fase final de la pandemia. Podemos cambiar los desenlaces y, repito, salvar vidas. Ahora, en la tercera semana de enero, estamos en algunos de los días más difíciles, los tiempos más complejos, tal como fue agosto del 2020. Al igual que en ese momento, los vamos a superar juntos. Para eso necesitamos conocimiento, decisión y solidaridad. Entonces vamos a hacerlo simple para entender. Hoy sabemos que el COVID-19 es una infección altamente contagiosa, pero de una letalidad relativamente baja. Si en el mundo se murieran 3 millones de personas, lo cual parece improbable, estamos cercanos a los 2 millones de fallecidos, quiere decir que el 99.95% de la población mundial va a sobrevivir a la pandemia. Esto entendiendo que cada persona que fallece es una tragedia en sí misma. La gran mayoría, el 96% de los contagiados en Colombia y en el mundo son leves o asintomáticos. El COVID infecta a muchas personas. En el mundo hay 96,5 millones de contagiados. En Colombia tenemos casi 2 millones de personas contagiadas reportadas con pruebas. Sin embargo, este virus, y esto es muy importante, afecta de manera grave principalmente a personas con 2 o más factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los hemos repetido. Mayores de 60 años, personas con diabetes, con enfermedad pulmonar o fumadores, asmáticos, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, cáncer e hipertensión. Entonces, ahora bien, estamos viviendo una tercera ola de la pandemia en el mundo. Estamos viviendo ahora en este momento de enero los efectos de las reuniones de diciembre y del 6 de enero, el 24, el 31, el 6, cuando aumentaron el número de contagios a cifra récord, incluyendo personas de riesgo que se han ido complicando y han ido llenando las unidades de cuidados intensivos. Estamos en un pico de la pandemia, como decía ahorita, similar al del año pasado. Eso quiere decir que muchas personas se están contagiando, pero nosotros podemos hacer que sean menos. Eso es muy importante. Lo ideal es no contagiarnos y no contagiar a los más vulnerables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mantengamos la distancia mínima de 2 metros con otras personas. Utilicemos bien la mascarilla, que cubra siempre la nariz y la boca. Recordemos que cualquier persona nos puede contagiar. Lavémonos las manos con agua y jabón frecuentemente. Utilicemos alcohol y antibacterial cuando estemos en la calle. Evitemos salir de la casa para aquello que no sea necesario. Tendremos que vernos menos para podernos ver más. Bueno, y entonces ahora con los que ya se contagiaron, ¿qué hacemos? ¿Por qué es esto importante? Porque hoy tenemos el conocimiento médico que nos ha permitido saber que las complicaciones del COVID-19 se pueden prevenir si abordamos los pacientes tempranamente, si los acompañamos, si sabemos qué hacer. Entonces es muy importante dividir los pacientes de COVID en 2 grupos, los vulnerables y de riesgo, que ya mencioné, que tienen 2 o más factores, y los que no son de riesgo. La gran mayoría de los pacientes jóvenes y sanos pasan el COVID sin complicaciones serias, en su casa con acetaminofén o ibuprofeno cada 6 horas, hidratándose, haciendo ejercicios respiratorios, asegurándose de aislarse para no enfermar a otras personas. Pero bueno, ahora lo más importante son los vulnerables, los que nos preocupan. Estos debemos cuidarlos como un tesoro, con 5 acciones concretas. La primera, consulta temprana de estos pacientes con factores de riesgo. Recuerden que el mejor sitio para pasar la enfermedad es la casa. La mejor atención es telefónica o virtual. No necesitas ir al hospital a menos que tengas signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dificultad para respirar, fiebre persistente de más de un día, cambios en el estado de conciencia, disminución en la saturación de oxígeno, que de eso vamos a hablar más adelante. Segundo, entendamos los tiempos del virus para poder cuidar y cuidarnos mejor.
Sepamos que el periodo de incubación y el desarrollo de la enfermedad toman tiempos y hay unos días críticos. El acompañamiento y monitoreo en estos días críticos salva vidas con medidas muy sencillas. Entonces, para esos tiempos, el virus entra al cuerpo y es como si desplegara un algoritmo, digamos, de manera predecible, casi como un programa que se ejecuta. Entender esto nos va a permitir cuidarnos y cuidar a otros conscientemente. Entonces, en el día 1 las personas se infectan, en el día 5 aparecen los síntomas: dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, malestar general y dolor muscular, tos seca, dificultad para respirar, pérdida del olfato y del gusto. En el día 9, los pacientes que se descuidan consultan porque se sienten mal. En el día 11 los hospitalizan y aquellos pacientes que se descuidan, que no se atendieron tempranamente, que no acudieron y que no se cuidaron, como les voy a enseñar, en el día 21 en promedio fallecen. Pero son aquellos que se descuidaron y que consultaron tardíamente. Si somos conscientes de estos tiempos, podemos cuidar mejor, cuidar a nuestros seres queridos y sobre todo evitar contagios y complicaciones. Tercero, medir la saturación de oxígeno con un oxímetro de pulso. Te recomiendo conseguir un oxímetro de pulso en una farmacia. Monitorear la saturación de oxígeno. Esta debe estar por encima del 93%. En ciudades como Bogotá, que están por encima de 2.000 metros de altura, el valor puede ser 91%. De estar por debajo, debes hacer ejercicios respiratorios, que se les voy a enseñar más adelante, y mantener la postura boca abajo, estar acostado boca abajo, eso se llama pronación. Si la saturación permanece por debajo del 93% o 91% en ciudades como Bogotá, por encima de los 2.000 metros, debes comunicarlo como un signo de alarma y notificarlo para tratamiento temprano con oxígeno en casa. El COVID causa algo llamado hipoxemia silenciosa, es decir, se bajan los niveles de oxígeno, pero el paciente se siente bien hasta que ya es muy tarde, en el día 9, como decía ahorita, cuando consulta, y cuando ya hay daños graves en los tejidos por falta de oxígeno. La hipoxemia causada por el COVID-19 daña los tejidos, las células se rompen, se causa inflamación, esto produce microtrombos, o sea, como problemas de coagulación, y se vuelve un círculo virtuoso que precisamente se rompe manteniendo la oxigenación adecuada, sobre todo en personas de riesgo. Entonces, suministrar oxígeno tempranamente en los días críticos para aquellos pacientes que lo necesitan cambia radicalmente los resultados. Sura lideró esta iniciativa en el país y en el mundo. Ha tratado en este momento más de 117.000 pacientes y la mortalidad de los pacientes que entran tempranamente a este modelo es 35 veces menor que la mortalidad en Colombia. Por eso se volvió un decreto nacional que todas las EPS tienen que tratar a los pacientes con este modelo. Cuarto, aprender a respirar conscientemente. Esto te ayudará a sentirte mejor, a recuperarte más rápido de la enfermedad. Respirar bien mediante ejercicios que tú y tu familia van a hacer cada 2 horas mientras estés despierto. No tienes que interrumpir el sueño para hacerlos. Esto va a ser muy importante para superar el COVID. Tendrás una increíble oportunidad para aprender a respirar bien. Un regalo más que nos da el COVID. Les voy a enseñar cómo, muy simple. Inspiras despacio, llenas el estómago y después los pulmones. 4 segundos se demora la inspiración, retienes el aire otros 4 segundos y botas el aire en 8 segundos. Y eso lo repites 5 veces, cada 2 horas. Repito. Y eso lo repites 5 veces cada 2 horas, cada que estés despierto. Quinto, debes dormir boca abajo, descansando de lado. Esto mejora la función pulmonar, se llama el compliance pulmonar, no boca arriba. Eso disminuye la oxigenación. En un artículo muy importante del New York Times que salió a principios de la pandemia, escrito por un médico intensivista, Richard Levitan, que llevaba 30 años trabajando en cuidados intensivos, se llamaba Lo que los médicos de Nueva York hubieran querido saber un mes antes. Y él contaba cómo los pacientes llegaban caminando tranquilos a urgencias con saturaciones del 65%. Recuerden que lo normal es más de 93%. Y que en otras enfermedades hace que el paciente esté súper enfermo, pero en COVID no, llegaban tranquilos, los intubaban, les ponían oxígeno y rápidamente se deterioraban y fallecían. Pero estos pacientes les enseñaron a respirar, les medían el oxígeno, les ponían oxígeno por cánula, los acostaban boca abajo y se daban cuenta que la saturación pasaba de 64 a 94, con unas medidas muy simples y empezaron a salvar vidas. Entonces es muy importante, después de esos 5 puntos, entender que es necesario mantener la calma, prepararnos bien, ser racionales, todo va a estar bien. Para el malestar general se puede tomar acetaminofeno y ibuprofeno cada 6 horas,
mantenerse hidratado, tomar 6 a 8 vasos de agua, descansar mucho, reposar, permitir que el cuerpo se recupere. Muy importante no salir de casa para no contagiar a otros, incluso si se sienten mejor, porque pueden ser infecciosos hasta 14 días después del contagio. Aislarse en su habitación, pedir a amigos y familiares que dejen los suministros por fuera para evitar el contacto, mantener la puerta cerrada y la ventana abierta para que circule el aire, usar mascarilla siempre para evitar contaminar a otros en la casa, lavar tus manos y recordar mantener el distanciamiento social. En resumen, personas sin factores de riesgo con COVID, la gran mayoría salen bien. Importante no contagiar a otros, sobre todo a los más vulnerables. Personas con factores de riesgo, 5 acciones importantes. Primera, consultar tempranamente y estar alerta con signos de alarma, que son 4, dificultad para respirar, fiebre persistente por más de un día, cambios en el estado de conciencia y saturación de oxígeno por debajo de 93 en ciudades como Medellín o 91 en ciudades como Bogotá. Segundo, entender los tiempos del virus para cuidarnos mejor. Tercero, medir la saturación de oxígeno con un oxímetro de pulso. Debe estar por encima de 93% en la mayoría de las ciudades. En sitios como Bogotá, por encima de los 2.000 metros de altura, 91 como ya dije. Si se baja, hacer ejercicios respiratorios y acostarse boca abajo. Cuarto, aprender a respirar conscientemente. Esto ayudará mucho a sentirnos mejor y a recuperarnos más rápido de la enfermedad. Dormir boca abajo. Quinto, descansando de lado. Eso mejora la función pulmonar. Entonces, para terminar, ¿cómo saldremos de este pico y de esta pandemia? Pues la forma como salgamos depende de nuestra capacidad de trabajar juntos, de organizarnos y cuidarnos entre todos, sumando aprendizajes, recursos, esfuerzo, necesidades y apoyos. Hemos aprendido muchísimas cosas sobre el COVID-19, el SARS-CoV-2, el virus que la produce. Sabemos muchísimas cosas que nos dan esperanza y nos van mostrando el camino que tenemos que tomar. Es por esto que ese es el momento de mantener el enfoque, el ánimo, de redoblar los esfuerzos, de renovar la esperanza, de apoyarnos unos a otros. Es el momento de seguirnos cuidando entre todos, porque ya la pandemia va muy adelante, ya vamos logrando la inmunidad de rebaño, ya va llegando la vacuna. Y recordemos que en tiempos de crisis, la esperanza es una responsabilidad que construimos entre todos. Muchas gracias.